Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La división frente a los milagros de Jesús. El pasaje comienza mostrando dos reacciones opuestas ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Algunos judíos creen en Jesús, mientras otros lo denuncian a los fariseos. Esto refleja una realidad constante en la vida espiritual. La verdad de Dios divide, porque exige una respuesta personal. Imagina a alguien que, tras experimentar un cambio radical en su vida, como superar una adicción, reconciliarse con su familia, encontrar paz en la fe, enfrenta críticas de quienes no comprenden su transformación. Así como Jesús fue incomprendido, los que siguen sus enseñanzas a veces son juzgados. No temas ser fiel a Dios, incluso si otros te cuestionan. La autenticidad atrae a quienes buscan la verdad, como aquellos judíos que creyeron. El miedo y el egoísmo como motivadores de la injusticia. Los líderes religiosos no niegan los milagros de Jesús, pero su preocupación no es la verdad, sino su poder y seguridad. Vendrán los romanos y nos destruirán. Caifás propone matar a Jesús para salvar la nación, pero en realidad actúa por intereses políticos. Pensemos en empresas que silencian a empleados éticos para no perder ganancias, o en familias que evitan hablar de ciertos temas para mantener la paz, aunque sea a costa de la verdad. Revisa tus decisiones. ¿Actúas por conveniencia o por convicción? La verdadera sabiduría viene de Dios, no del cálculo egoísta. La profecía inconsciente de Caifás. Caifás, sin saberlo, profetiza el sentido de la muerte de Jesús, que uno muera por el pueblo. Juan aclara que esto era un designio divino. Jesús moriría no solo por Israel, sino por todos, como cuando alguien hace un sacrificio por su familia, como trabajar lejos o perdonar una ofensa y, sin planearlo, termina uniendo más a los que ama. Dios puede usar incluso las intenciones equivocadas de otros para cumplir su plan. Confía en que Él transforma el mal en bien. Jesús se retira, el tiempo de Dios. Ante la conspiración, Jesús no se expone innecesariamente, sino que se retira a Efraín. Esto muestra que no actúa por miedo, sino en obediencia al Padre. Su hora aún no había llegado, como cuando evitas discutir con alguien iracundo, no por cobardía, sino porque sabes que es momento de orar y esperar. Discernir cuándo actuar y cuándo esperar es clave. La prudencia no es pasividad, sino sabiduría. La búsqueda ambivalente de Jesús. La gente pregunta si Jesús irá a la Pascua, mientras las autoridades lo buscan para arrestarlo. Juan contrasta la curiosidad superficial con la fe comprometida. Hay quienes buscan a Dios solo en momentos de crisis, pero no en la vida diaria. ¿Buscas a Jesús solo por interés, o para seguirle? La fe auténtica implica constancia.
¿Alguna vez has tenido que defender tu fe frente a incomprensiones? ¿Cómo lo viviste? ¿Reconoces en tu vida decisiones basadas en el miedo o el egoísmo, en lugar de en la verdad? ¿Cómo puedes discernir entre retirarte prudentemente y huir por temor? Caifás habló sin saber la profundidad de sus palabras. ¿Has visto a Dios usar situaciones oscuras para un bien mayor? ¿Vas a la fiesta de la Pascua como mero espectador, o como discípulo que busca encontrarse con Cristo? Este pasaje nos desafía a elegir entre el reino de Dios y los reinos humanos, a confiar en que Él escribe derecho en líneas torcidas, y a seguir a Jesús no solo por sus milagros, sino por su cruz. Amén.